Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java, en la cual les explicaré sobre static y instancia. Vamos a hacer prácticamente una comparación de ambos. Como sabemos, static se usa asimismo como la instancia para variables, métodos y también clases. Y en cambio, instancia se usa también asimismo para variables, métodos y su misma plantilla que es la clase. Bueno, vamos a escribir y crear ese nuevo proyecto que se llamará estática versus instancia. Bueno, ya estamos aquí en nuestro proyecto estático versus instancia. Vamos a colocar, como siempre lo hemos venido haciendo, un comentario que nos indicará el proyecto en el cual estamos trabajando. Muy bien, vamos a colocar una pequeña descripción de ambos. Tenemos que en estático o en Java, en el lenguaje de programación, static, la palabra reservada, nos dice que los atributos, sabemos que los atributos son las variables, comportamientos, sabemos que son los métodos. Con la palabra reservada, static como tal, estáticos pertenecen a una clase en lugar de a una instancia específica. Y instancia, pues simplemente es hacer referencia a la plantilla, clase, entidad, llevando a cabo la creación de un objeto, para así hacer uso de sus atributos, los variables y comportamiento, los métodos de la clase que estemos instanciando. Eso es simplemente la descripción de instancia. Instancia no es una palabra reservada como tal, simplemente es la referencia de la clase para hacer la creación de un objeto y utilizar sus variables y métodos. Y estático pues sí es una palabra reservada que es static. Muy bien, vamos a entrar ya a fondo de lo que es ya en el lenguaje de programación Java. Primeramente creemos una clase en la cual vamos a utilizar variables y métodos de instancia. Primeramente comenzaremos por instancia. Ok. Creemos una clase de tipo persona. Podemos crear en un archivo distinto o en el mismo archivo. En este caso vamos a trabajar solo en el mismo archivo porque queremos ver su clase, los atributos y los métodos de un solo y no queremos estar haciendo o cambiando de archivo cada vez. Estamos utilizando una clase de tipo persona en la cual vamos a crear su atributo o su variable nombre, en la cual vamos a encapsularlo. ¿Cómo lo encapsulamos? Pues con el modificador de acceso privado. El tipo de dato y el nombre de la variable. Con eso ya nosotros hemos dicho que es el contenido de la encapsulación nombre. ¿Y cómo lo encapsulamos? Pues simplemente podemos apretar en IntelliJ al insert y se nos abrirá para generar automáticamente el constructor, los getter y setter y la sobrecarga de métodos que aún no vemos eso. O nosotros mismos escribirlo de manera manual como lo sabemos y hemos venido haciendo. Simplemente colocamos public en este caso, si es para obtener, es el método void y getNombre, en la cual con esto nosotros obtenemos el nombre. Ok, aquí tenemos un error porque en realidad no es void sino de tipo string, ya que estamos retornando un tipo de dato string, que es el nombre en la cual va a estar almacenado el nombre de la persona. Y como ya tenemos el get, vamos simplemente a hacer un alinsert para crear el setter.
en la cual nosotros con este método reasignamos el nombre. Gracias a este método, nosotros ingresamos un nombre y ese nombre se va a reasignar a mi encapsulación de la variable de nombre. Muy bien, con esto tenemos variable de instancia. Tenemos nuestra encapsulación. Y por último, vamos a crear un método de instancia en la cual la persona va a hablar y va a decir mi nombre es con la variable nombre. Coloquemos ese método, simplemente no va a retornar nada, solo simplemente va a mostrar un mensaje de hola, mi nombre es. Entonces el método es de tipo void. Como sabemos, podemos colocar en métodos de instancia mi variable así simplemente como se llama. Y si tuviésemos una variable local dentro de este método con el mismo nombre, pues para usar esta variable tendríamos que colocar la palabra reservada this. Pero como no tenemos ni otra variable, pues coloquemos nomás simplemente nombre. Muy bien, ya tenemos mi método de instancia, mi variable de instancia y la encapsulación de esa variable, en la cual lo que hacemos es que el método en la cual nosotros coloquemos mi objeto o creemos un objeto, no podamos acceder a la variable como tal creada en persona, sino que gracias a sus métodos get y set podamos primeramente obtener lo que nosotros lo que contiene esa variable y con sec podemos asignarle un contenido a esa variable. Hasta aquí ya hemos visto todo eso en videos anteriores. Con esto ya tenemos primeramente una instancia. ¿Cómo hacemos la instancia? Pues es la creación de un objeto. En este caso el objeto de tipo persona. Muy bien, con esto ya tenemos aquí el objeto creado y vamos a mostrar o vamos primeramente a enviarle o asignarle a mi variable nombre un nombre. ¿Cómo hacemos eso? Con mi objeto y set nombre, o sea, enviar un nombre. Entonces, este método necesita un string, coloquemos Mario, y con eso ya hemos accedido enviándole un Mario a mi setNombre y eso que enviamos se guarda en mi variable nombre y esa variable pues se la asigna a mi variable de instancia nombre. Ahora sí, mostremos mi mensaje hablar. ¿Cómo accedemos a un método de instancia? Pues a través de su objeto. Entonces ponemos el método hablar. Hasta aquí ya hemos hecho lo que dice aquí. Hacer referencia a la clase, esta es la clase persona, mediante la creación de un objeto, mi objeto persona, y así acceder a sus atributos, en este caso atributo a través de la encapsulación, y accedemos a los comportamientos o métodos, en este caso mi método hablar, que son de instancia. Todo esto es de instancia. Con eso ya tenemos lo que es la instancia como tal. Vamos a ejecutar mi código. Vemos aquí que nos muestra, hola, mi nombre es Mario. Eso es lo que hemos hecho aquí. Creamos el objeto de tipo persona, asignamos un nombre a mi variable y esa variable la mostramos con mi método hablar. Listo. Con eso ya tenemos lo que es instancia. No necesitamos saber más sobre ello. Pero ¿qué pasa con static? Nos dice que los atributos, comportamientos estáticos pertenecen a una clase. ¿Qué significa pertenecer a una clase? Pues que no necesitamos utilizar
la creación de un objeto. No necesitamos hacer la creación de un objeto. Vamos a ver, creemos una variable de tipo estático. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Pues con la palabra reservada static. Static, el tipo de dato, vamos a crear el apellido. Hasta aquí tenemos ya mi variable estática creada en una clase. ¿Cómo nosotros accedemos a ella? Pues simplemente colocamos el nombre de mi clase, punto, apellido. Con eso ya hemos accedido a mi variable estática. Coloquemos aquí variable estática. Y podemos hacer uso de ella. Vamos a colocarle un nombre. En este caso coloquemos un apellido, mejor dicho. Bros. Con eso ya hemos reasignado o asignado a mi variable apellido un apellido. Que esta variable es estática. No hay ningún problema ya que estamos haciendo lo que nos dice este concepto. Los estáticos pertenecen a una clase en lugar de a una instancia. Esta es mi instancia y no pertenece aquí. Entonces pertenece a mi clase. ¿Qué podemos hacerle uso así? Coloquemos aquí, pertenece a una clase. En este caso, persona. Y acá pertenecen a una instancia. Son dos conceptos distintos. Pertenecer a una instancia es hacer referencia al objeto y pertenecer a la clase es simplemente referenciarlo con la clase mismo. Eso es todo. Ahora sí, ya tenemos mi variable estática, creemos un método estático. Asimismo, con la palabra reservada static, el tipo de método que va a ser, en este caso vamos a decirle que sume un tipo de dato numérico que me va a retornar una suma. Sumar, en la cual va a pedir dos argumentos, número 1 y un argumento número 2. ¿Y qué vamos a retornar? La suma de esos dos. Podemos crear una variable local, resultado, que va a ser igual a número 1 más número 2 y retornar, como sabemos, un método de tipo de dato siempre va a retornar ese tipo de dato. Entonces aquí necesitamos retornar un tipo de dato numérico que tenemos como resultado. Aquí nos dice que el resultado, la variable es redundante. ¿Por qué? Porque simplemente podemos colocar esto aquí y ya no necesitamos esta variable. Listo, hasta aquí ya tenemos mi método estático. Va a retornar una suma. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos un método estático? Asimismo, simplemente escribiendo la clase y el método estático que tenemos, en la cual nos está pidiendo ese método un argumento número 1, que es de tipo numérico. Vamos a ingresarle 5. Y otro argumento número 2, que es de tipo numérico, vamos a colocarle 6. Hasta aquí no me va a mostrar nada, porque simplemente está sumando. Vamos a mostrarlo con system-out. Y ahora sí, vamos a sumar. Ejecutemos el código. Y como vemos aquí, la suma es de 11. Hemos visto que podemos asignar, vamos a mostrar también esa asignación dentro del método suma. Mi apellido es más apellido. Sabemos que en métodos estáticos podemos utilizar simplemente así por así nuestra variable estática. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos utilizar una variable de instancia? Pues tenemos que instanciar el método donde está esa variable de instancia.
Así por así, en un método estático no podemos utilizar una variable en instancia. Vamos a ejecutar mi código otra vez. Vemos que mi apellido es Bros, me está mostrando este mensaje primero, luego me retorna una suma y me muestra la suma, que es 11. Listo. Hasta aquí ya entendemos qué es una variable estática, una variable de instancia, un método estático y un método de instancia. No hemos probado instanciar esta persona y utilizar uno de estos métodos de instancia. Vamos a hacerlo. Vamos a crear un objeto de tipo persona dentro de mi método estático sumar, persona, y vamos a mostrar, vamos a hacer lo mismo que aquí, y vamos a mostrar persona hablar. Ya no se va a llamar Mario, sino Miguel. Ejecutemos el código y nos dice, hola, mi nombre es Mario, mi apellido es Bros, y después nos muestra este mensaje, persona hablar. Hola, mi nombre es Miguel, y por último nos muestra la suma. ¿Cuál es el orden aquí? Primero entra al método sumar con dos valores, 1 y 2, en este caso 5 y 6. Después me muestra el mensaje mi apellido es con apellido. Mi apellido es Bros. Por último, creamos un objeto de tipo persona, le asignamos un nombre y mostramos el método de instancia que tiene esa persona, que es el método hablar, en la cual muestra hola, mi nombre es Miguel. Y por último, retorna la suma y nos muestra por mensaje el resultado de eso. Ese es el orden que hace aquí. Hasta aquí ya sabemos, como les dije, estático e instancia. Pero ¿cómo nosotros utilizamos una clase estática? Las clases estáticas no se pueden crear como clases principales. Vamos a ver eso. Static class vehículo. Como vemos aquí, nos está dando un error porque no podemos colocar como modificador a estático. Vamos a ver, si le colocamos public, nos sigue dando error porque no podemos utilizar una clase estática como clase principal. ¿Cómo nosotros utilizamos una clase estática? Pues anidándola a una clase de instancia. Coloquemos aquí antes de eso método estático. Asimismo, mi método main es un método estático porque vemos aquí que tiene la palabra estática. Ahora sí, creemos una clase estática. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Coloquemos aquí clase estática y con la palabra reservada static. Después, class y el nombre de la clase, vehículo. Ok, ¿qué vamos a hacer con esta clase estática? Podemos hacer uso de ella simplemente. Vamos a crear una variable estática que se llame número de ruedas. Que va a ser igual de un solo instanciémosles a 5. Y crear un método dime las ruedas que tengo. Que simplemente va a ser un system out con un mensaje que diga tengo tantas ruedas. Ok, dejémosles este número de ruedas en blanco y después asignémosles. Muy bien.
Hasta aquí tenemos una clase estática dentro de una clase de instancia con su variable estática y un método estático. ¿Cómo nosotros vamos a utilizar una clase anidada? Coloquemos aquí clase anidada. ¿Cómo nosotros hacemos uso? Pues simplemente ya sabemos que esa clase va a pertenecer a la clase persona, no a una instancia de tipo persona. Y así como su atributo estático y método estático va a pertenecer a la clase vehículo y a su vez pertenecer a la clase persona, pero de una manera estática, no de instancia. ¿Cómo hacemos uso de ella? Pues simplemente como usamos aquí. Colocamos el nombre de la clase, punto, el nombre de la clase estática y asignamos unas ruedas, por ejemplo 7, y mostramos el método que está en mi clase estática. Vamos a ejecutar el código y vemos que dice tengo este número de ruedas 7. Hasta aquí ya entendemos el funcionamiento de una clase estática con elementos estáticos. Pero ¿qué pasa si esta clase también tiene elementos de instancia? Vamos a verlo. Vamos a crear una variable de tipo de instancia, asimismo encapsulada. También podemos encapsular las variables estáticas, pero para hacer este ejemplo simplemente estamos solo encapsulando una. Número de puertas. En este caso va a ser número de puertas. Y vamos a colocar aquí un método de instancia, o primeramente vamos a crear sus getters y setters. Vamos a insertarlos. Número de puertas. Ya está el número de puertas de tipo de instancia, porque no tiene la palabra reservada static. Si creáramos para ruedas, por ejemplo, vamos a colocarle aquí privado y vamos a añadirle un get y un set. Vemos aquí que los métodos get y set son de tipo estáticos, pero por ahora no vamos a utilizar eso porque es en realidad prácticamente lo mismo. Bueno, vamos a hacer control Z y dejemos ahí. Listo, tenemos ya mi encapsulación de mi variable de instancia y un método de instancia dentro de mi clase estática. Void dime las puertas. Este se va a llamar dime las puertas. Que simplemente va a mostrarme un mensaje de número de puertas. Vamos a colocar la palabra reservada this. Y como ven, solo me va a mostrar, porque estoy en un método de instancia, los métodos y atributos de tipo instancia. En este caso, solo número de puertas es de tipo instancia. ¿Qué pasa si nosotros colocamos esta palabra reservada this en un método estático? Vamos a verlo también así mismo. Más this, punto, y aquí ya no me muestra el número de ruedas porque es de tipo estático. El this solo funcionará para los atributos y métodos de tipo de instancia, solo para ellos. Para los tipos estáticos no, porque estos no pertenecen a un objeto. Entonces, hasta aquí tenemos mi método de instancia, mi obtenedor de números de puerta de instancia y mi agregador de número de puertas de instancia en una clase estática anidada. ¿Cómo nosotros vamos a hacer uso de ella? Mediante objetos. Acá hemos creado mi objeto persona. Vamos a seguir a crear un nuevo objeto
de tipo vehículo. ¿Cómo hacemos eso? Pues como pertenece a la clase persona, esta clase estática, pues simplemente nosotros podemos hacer esto, persona.vehículo. Hasta aquí estamos creando un objeto de la clase vehículo que está anidada a mi clase persona y que solo va a utilizar los elementos que contenga mi clase vehículo. Igual. Listo. Hasta aquí tenemos ya mi clase vehículo creada o mi clase anidada vehículo. Y podemos hacer uso de los elementos de instancia. Aquí tenemos elementos estáticos de esa clase vehículo. Acá van a estar los elementos de instancia. Vamos a agregarle un número de puertas, 20. Y vamos a mostrar el método que colocamos de instancia. Vehículo.dimepuertas. Ejecutemos el código. Y vemos que tenemos el número de puertas es 20. Con esto ya entendemos mejor cómo usar una clase y una clase estática, que siempre van a ir anidadas a una clase normal. Y asimismo sus métodos de instancia y métodos estáticos, ¿cómo son sus usos? Los métodos estáticos se usan simplemente creándolos, referenciando la clase de la clase y el atributo o método. Y las clases de instancia, en este caso instanciando una clase, pues podemos utilizar sus atributos y métodos que nosotros contengamos ahí en esa clase. Eso es todo en cuanto a la explicación de este video. Recuerda que no necesitas ser un experto para ser un gran desarrollador. Y nos vemos en un siguiente video.